Good morning, my dear students. En este momento les voy a dar a conocer lo que tienen que hacer en la guía de refuerzo. Primero que todo, ustedes tienen que acordarse de las dos guías, o mejor dicho, de los dos tiempos que se han mirado en este largo de este año. El primero es el presente simple continuo, el presente continuo, perdón. Entonces recordarán que aquí se forma con el verbo to be más el verbo eh, con la terminación ing. Esta terminación le da al verbo la traducción de ando y yendo. Por ejemplo, yo estoy durmiendo, tú estás jugando, él ya está parando, etcétera, etcétera. Este sería en forma afirmativa. Si usted se va a la forma negativa, pero antes de pasar a la negativa tenemos unas reglas. La regla general es que dice que a todo verbo le debo de aumentar ing, pero dentro de esa regla también hay unas excepciones. Por ejemplo, cuando es un monosílabo, yo no puedo aumentar directamente ing, sino que tengo que duplicar la última letra y luego aumentar ing. Luego dice que los verbos que terminan en e. Entonces, cuando tengo un verbo que termina en e, entonces quito la e y aumento ing. Lo que era la base decía bailar, ya aumentado ing diría bailando. Forma negativa. Tengo que después del verbo to be, tengo que aumentar not para que me convierta en una oración negativa. Lo que decía antes, yo estoy conduciendo el carro, ahora dice yo no estoy conduciendo el carro. Tengan mucho cuidado aquí, miren, la negación se forma después del verbo to be, no antes. Así a nosotros nos suene feo, pero uno cuando traduce no traduce de forma literal. Entonces miren que aquí quedaría de forma literal yo estoy no conduciendo, cuando eso no debe de ser. Aquí tiene que decir yo no estoy conduciendo. Entonces pongan mucho cuidado colocar la negación antes del verbo. La forma interrogativa, sabemos que hay dos tipos de interrogación. Las primeras es que se contestan con yes o no, y la tercera es la que tiene una pregunta de una partícula de pregunta al principio. Igual todas dos se forman de la misma manera, solamente que aquí hay una partícula de pregunta. Acá empieza desde el auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Entonces, en una pregunta siempre va primero el auxiliar, luego el sujeto. ¿Listo? Bueno, miren, para hacer los puntos 1 y 3 de la guía, necesitan acordarse de esta guía de presente continuo. Y para la otra, tenemos que acordarnos del verbo to be en pasado. Acuérdense, el verbo to be en pasado siempre es el pasado de is, was, el pasado de are, were, y el pasado de am, was. Entonces, cuando yo hablo de una sola persona, como en este I, she, he, it, siempre va a ir con was. Pero si yo hablo de you, que aunque estoy hablando de una persona, pero igual me puede confundir entre este y ese, entonces para cualquiera de estos you va a were, para we were y para they were. ¿Listo? Entonces, miren, la negativa lo mismo, va con el verbo to be, después del verbo va el not, después del verbo to be va el not. La interrogativa, primero va el verbo to be en pasado y luego el sujeto. Y acá en las WH question va primero la partícula de pregunta, luego was were, luego el sujeto y por último el complemento. Entonces, ya recordados esos dos, nos vamos a la guía. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Miren, aquí es una guía supremamente cortica. Entonces, aquí yo ya tengo que debo de rellenar estas oraciones para que me queden oraciones en presente continuo. Ya tengo los patos, no están que, entonces los miramos que están nadando. Entonces aquí me dice entre paréntesis comer, entonces los patos no están comiendo. Para que me diga comiendo, simplemente aumento ing y me quedaría eating. La e, a, t, ing. Este no es un verbo monosílabo. Para que el verbo sea monosílabo, tiene que tener una, una consonante, una vocal y una consonante. Y así con todos, así con todas las oraciones.
Segundo punto, miren, aquí simplemente tienen que es colocar el, la palabra con su respectivo concepto. Para usted, ¿qué es tolerancia? Y lo une con uno de estos conceptos de acá: violencia, sociología, y etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces simplemente es, por ejemplo, digamos que tolerancia para mí es esto: el comportamiento, actitud o creencia de una persona intolerante. Supongamos que fuera esa, entonces le colocamos la A aquí y así con todas. ¿Listo? El tercer punto, vamos a rellenar también otra vez con presente continuo. Entonces aquí me hacen falta dos palabras. La primera, como ustedes saben, que tiene que ser el verbo to be. No importa si está aquí al principio o está después de una palabra. Pero en la primera línea todo va con el verbo to be. Y en la segunda, el verbo que está aquí aumentado ing. Por ejemplo, entonces aquí quedaría con she. ¿Cuál sería el verbo to be? Sería is. Entonces, what is she cooking? Esta con ing. Y así con todas. Y por último, y no menos importante, nos vamos al cuarto punto. Aquí lo mismo, es un diálogo que usted va a rellenar con was, wasn't, were, weren't. Acuérdese, was, wasn't para una persona, were, weren't para las demás. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, dice, what were you doing yesterday? ¿Qué estuvieron ustedes haciendo ayer? Entonces, aquí dice, mis hermanas y yo. Entonces, no hablo solamente de yo, aquí hablamos de mis hermanas y de yo, de de más de dos personas. Al decir mis hermanas, ya estoy hablando en plural. Entonces, si es plural, va a ir con were o were. Ahí cualquiera de las dos, de acuerdo a lo que usted lea. Ya rellenado con esto y encontradole sentido a ese diálogo, simplemente ¿qué van a hacer? Van a colocarme aquí verdadero o falso, señalarme verdadero o falso, cualquiera de las dos. Esto, por ejemplo, dice, Mona fue a visitar a su abuela. Entonces, este when significa fue. Were out significa salir, salir afuera. O mejor dicho, ir afuera, ¿listo? Porque quedaría feo decir salir afuera. Y el último punto dice que vamos a escoger la palabra correcta en pasado siempre del verbo to be. Entonces aquí simplemente coloca was o were aquí en este. Entonces acuérdese, si es de she, he, it o I, va con was. Si es de you, we o they, va con were. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces, por favor, sean muy juiciosos. Si tienen preguntas, escríbame por favor. No me escriban un domingo, un sábado, porque yo dejo el celular y a veces no lo miro, sino hasta el otro día. Entonces, pues escríbame en un día que yo les pueda contestar. También otra cosa, entrégueme las cosas que no sean a lápiz, porque cuando usted me entrega un trabajo, yo no puedo mirar porque está escrito en lápiz. A veces no llegan las imágenes no tan nítidas como ustedes creen. Entonces, eso evita que yo no les pueda calificar muy bien. Sean puntuales, por favor. Miren, yo se han dado cuenta que les envío siempre la calificación de revisado, y a los que no le coloco una carita diciendo que no presentó su trabajo. No quiere decir que con que yo le coloque no presentó su trabajo puede presentarlo, no, simplemente es para hacerle acuerdo, para que no tengamos problemas en un futuro de que yo le recordaba que usted no había presentado los trabajos. Entonces, asegúrese que usted envió todos sus trabajos. Hasta que no le llegue su revisado, hasta que no le llegue su nota, por favor, no borre los trabajos del celular porque me los envían y yo voy calificando uno por uno. Al no encontrar, eh, pues yo voy calificando uno por uno. Entonces, cuando a usted le toca su turno, pero usted ya lo ha borrado del celular, me impide que yo lo pueda descargar. Y si me impide que yo lo pueda descargar, yo no se lo puedo calificar. Entonces, hay los problemas cuando te digo, reenvíenme por favor el trabajo. Entonces, tengan en claro todas esas cositas, listo. Entonces, a quienes ya me los han enviado, pues ya voy a tratar de corregirles para irles dando a conocer su nota. Muchas gracias. Hasta luego.